Ok, lo podemos zafar, ¿verdad? Sí, es mejor, sí. Bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Primero que nada, agradecerle al Colegio de Ciencias Económicas la gentileza de la invitación al Tecnológico de Costa Rica para venir a compartir con ustedes en esta Semana del Colegiado y sobre todo un tema tan interesante como la reforma fiscal y el enfoque que daremos hoy sobre cómo las empresas eventualmente podrían mitigar los efectos que esto conlleva. Pero igual felicitar a la organización del colegio porque siempre están preocupados porque todos nosotros, los profesionales colegiados, estemos actualizados, tengamos un espacio para compartir diferentes enfoques e ideas sobre los temas de actualidad y sobre todo hacer un poquito de networking, ¿verdad? Que usualmente no nos vemos mucho, entonces este colegio nos permite esas posiciones y me parece siempre que es muy importante. Bueno, no vamos a hablar de reforma fiscal como tal, porque este es un tema que en otras conferencias ya el colegio ha organizado el desarrollo, pero que además a nivel nacional hemos tenido bastante exhibición en la televisión, en la prensa, en los enfoques políticos, en los enfoques gubernamentales, y creo que todos tenemos una idea clara de en qué consiste esta reforma fiscal. Bueno, lo que se ha planteado, todavía no sabremos lo que termina por definición en la Asamblea Legislativa. De hecho, hay dudas también si llegará a finiquitarse, ¿verdad? Pero bueno, es una variable que todos hemos manejado desde hace bastante tiempo. Entonces no vamos a hablar de reforma fiscal, sí vamos a hablar de algunas ideas, de algunas actividades que me parecen que las organizaciones deben implementar, porque las empresas les va a afectar de diferente manera. No es lo mismo el efecto que van a tener las pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, que las grandes empresas. Seguramente por la naturaleza de los mecanismos que tiene esta actualización de las finanzas públicas, no será igual el efecto que tenga el sector servicios al sector industrial, al sector comercial. Entonces, pues van a haber diferentes enfoques, diferentes efectos y las organizaciones tendrán que medir cómo aplicarlos. Lo que sí es importante es conceptualizar qué pasa con esto del déficit fiscal, ¿verdad? Que el déficit fiscal es un fenómeno que se da en todo el mundo, no es un fenómeno de Costa Rica. De hecho, todos los países latinoamericanos y del Caribe tienen déficit fiscal. Y las economías fuertes, economías importantes también lo tienen, ¿verdad? Estados Unidos maneja un déficit fiscal alrededor de 665 mil millones de dólares, eso es más o menos el 3,5% de su Producto Interno Bruto, y Japón, que para muchos de nosotros es un modelo de economía, pues también tiene un déficit fiscal que se acerca al 4,5%. Entonces, por definición, el déficit fiscal no es como un problema muy particular o muy grave para Costa Rica. Lo que sí es grave es que nosotros duplicamos ese tipo de déficit, ¿verdad? Y estamos en una lista muy desagradable de los 10 países con el déficit fiscal más alto. Entonces, eso hace que el efecto sobre la economía sea importante. Y es importante sobre todo porque nos impacta con dos tipos de organizaciones, ¿ven? Pues todos conocemos sobre los mecanismos de evaluación, las diferentes calificadoras de riesgo, y también hemos oído hablar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Desde la primera perspectiva de las agencias calificadoras de riesgo, pues se evalúan muchas cosas, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes son expertos en este tema, pero una de las cosas que evalúan son los riesgos soberanos, la capacidad de los países de pagar. Y cuando nos califican mal, que ya ustedes saben que nos han estado calificando mal hace años, ¿verdad? Cada vez que viene un informe de las calificadoras, uno lo abre y la expectativa es cuánto más nos han bajado, ¿verdad? Difícilmente encontramos que hay alzas en las diferentes calificadoras y coinciden
No es solamente estándar, ni Fish, ni Moody's, son las tres que van coincidiendo con esto. Esto genera, por supuesto, una mala imagen, ¿verdad? Genera una inestabilidad en el sector internacional y eso afecta a las inversiones, afecta, como ya hemos visto, las tasas de interés y afecta el tipo de cambio, entonces empiezan a suceder cosas en la economía, lo cual obliga a resolverlos. La recomendación de las calificadoras es, por supuesto, disminuyan el déficit fiscal. Por otro lado, la OCDE, que es un organismo internacional muy importante al cual Costa Rica quiere ingresar, hay un plan para ingresar y hay una serie de medidas que se han tomado desde hace varios años. Recientemente el presidente de la República estuvo en París en reuniones para potenciar el ingreso y agilizar los procesos de ingreso, pues también lo que nos dicen es tienen que resolver el problema de déficit fiscal. Entonces nosotros, todos los costarricenses, empresarios o no empresarios, lo que desearíamos es que el gobierno diga, bueno, el déficit fiscal lo vamos a resolver mediante la reducción de los gastos. Entonces vamos a amarrarnos el tema y vamos a pedirle a todas las instituciones del Estado que disminuyamos todos los gastos corrientes, los gastos de inversión y a través de eso, disminución de costos institucionales, vamos a resolver el déficit fiscal. Y esa sería la solución perfecta, entonces buscar mecanismos. A ver, reducción de personal en las instituciones públicas, mayor implementación de tecnologías, mayores innovaciones en los procesos que se nos generan en el Estado y todo eso contribuiría muchísimo. La variable aquí es que si el gobierno le dice, y ya se los ha dicho a estas instituciones, las calificadoras y también a la OCDE, que se va a resolver a través de la reducción del gasto, la verdad es que no les van a creer, o les van a creer muy poquito, ¿sí? Pero si el gobierno les dice, evidentemente, que va a generar un ingreso extraordinario a través de los impuestos, lo demuestra y lo proyecta, así sí les van a creer. Y eso es lo que nos está sucediendo, me parece a mí, ¿verdad? Hay una proyección del gobierno para que en el 2022 el déficit fiscal esté entre el 3 y el 4%. Y si eso ocurre así, entonces ya estaríamos más o menos igual que economías importantes a nivel del mundo. Y nos acercaríamos a países que son competencia nuestra muy importantes, ¿verdad? Panamá es una amenaza comercial para Costa Rica y Panamá maneja menos de un 3% de déficit fiscal. Entonces, claro, el riesgo país con respecto a ellos tenemos que considerarlo porque nos va a afectar a todos. Entonces, por ahí va la dinámica de esto de la reforma fiscal. Así es que la primera recomendación, y le voy a contar, el objetivo de la presentación de hoy es establecer con ustedes un conjunto de medidas que, en mi opinión, debiéramos estar valorando en las organizaciones. No son las únicas, y de pronto alguno de ustedes puede estar o no de acuerdo en algunas de ellas. Es como una iniciativa base para discusión con ustedes y ojalá que les sirva de alguna manera y si no estamos de acuerdo, pues también es válido que se pueda discutir o comentar al interno de sus organizaciones. En principio yo creo que hay dos actividades o dos medidas importantísimas que se deben tomar de inmediato. Les decía, no sabemos qué va a salir de la Asamblea Legislativa. Ya hay un documento debidamente estructurado que pasó una primera fase en la Asamblea, ahora viene nuevamente al segundo debate y bueno, no sabemos si van a haber modificaciones, si es factible que se hayan modificaciones o si van a haber otros procesos que tenga que pasar. Pero independientemente de lo que ocurra, una vez que tenga esa firma final de la ley del presidente, pues las empresas tienen que ir a hacer un análisis a profundidad de esa reforma, porque ahorita estamos especulando. De hecho, ya en este momento las organizaciones debieran estar haciendo esto, tomando cada uno de los efectos cuantitativos que va a tener y evaluando cómo le va a afectar a esta organización. Conocerlo, pero que no lo conozca el gerente general o el gerente financiero, que lo conozca toda la organización. Hay que socializar la reforma fiscal porque los efectos de la reforma los van a sufrir todos en la empresa y todos tienen que participar en cómo ayudar a la organización a salir adelante después de los efectos que nosotros vamos a tener en esta reforma. Y también, pues desde ya
hay que pensar en la innovación, porque yo soy un convencido que los modelos de innovación son un punto clave de éxito ante cualquier problema que tenga la empresa, y la reforma va a ser un problema de naturaleza financiera para cualquier tipo de organización. En otros foros yo he preguntado en las participantes, ¿cuántos de ustedes tienen un modelo de innovación en la organización? ¿Cuántos tienen una estructura, un comité de innovación? ¿Cuántos tienen de sus empresas un presupuesto dedicado a innovación y tener gente preparada, formada para dirigir procesos de innovación en la organización? Porque a la innovación hay que invertirle, pero la innovación va a generar mayor productividad. Y la respuesta asusta a veces porque las empresas, aunque se innovan, no tienen un proceso y un modelo de innovación organizado. Entonces, por ahí, una recomendación importante, me parece, debemos desde ya ir generando equipos de innovación en las organizaciones para que enfrenten este problema y busquen algunas soluciones factibles desde la perspectiva y las posibilidades de la misma empresa. Porque también hay propuestas que son muy soñadoras, ¿verdad? Pero que la empresa eventualmente no las va a implementar. Entonces, estudiar a profundidad, hacer un análisis de todas las oportunidades, para algunos pueden representar oportunidades, y todas las amenazas que tiene la reforma fiscal en todos sus ítems, y generar equipos de innovación que vayan a enfrentar cómo resolver esas innovaciones. Yo pienso que hay dos efectos directos, clarísimos, que cualquiera de nosotros puede determinar sobre esta reforma. La primera es que va a haber un menor poder adquisitivo de los costarricenses. De todos los que compramos bienes y servicios en el país, el poder adquisitivo va a disminuir. Claro, porque va a haber un incremento en los impuestos y vamos a tener también una mayor aplicación en los impuestos al salario. Todos los servicios, cuando entre el IVA, vamos a tener mayores costos personales. Como costarricenses, vamos a tener que pagar sobre muchos servicios que antes no pagábamos. Pero además, los asalariados somos los primeros que pagamos los impuestos y los pagamos mensualmente. Entonces, hay un sector, no será el más grande, pero hay un sector que posiblemente hasta se le incremente en un 10% el impuesto al salario. Otros van a tener efectos diferentes, pero yo creo que todos de alguna manera van a tener un impacto, y eso va a hacer entonces que el poder adquisitivo disminuya. Y disminuir el poder adquisitivo quiere decir entonces que seguramente ya no compraremos igual que lo que comprábamos antes. Entonces hay un efecto importante que se va a generar ahí. El otro efecto está en función de la disminución de los rendimientos empresariales. Claro, porque estoy convencidísimo que en todas las empresas en las que ustedes están se proyectan las utilidades del negocio. Y nosotros sabemos cuáles son los ingresos, cuáles van a ser esos egresos, y buscamos aquello que llamamos utilidades esperadas. Y hay empresas cuyos accionistas están en función del cumplimiento de esas utilidades esperadas. Pero es que las empresas también van a tener esto, van a tener mayores impuestos, van a tener mayores costos, porque lo que compren también va a tener el impuesto involucrado. Van a tener menos ingresos seguramente si no hacemos nada. Si no hacemos nada, la empresa seguramente va a tener menos ingresos porque los que le compraban antes ya no le van a comprar en las mismas cantidades, seguramente, si no hacemos nada. Y por supuesto, esto va a generar un efecto sobre las utilidades. Ahí hay un riesgo también, ¿verdad? Y es que hay muchísimas empresas en este país que si no se cumplen las utilidades esperadas, eventualmente les da por irse de Costa Rica. Y si se van de Costa Rica, van a dejar un montón de gente desempleada, y eso podría generar un efecto multiplicador. Entonces hay que analizar la reforma en todos sus campos, ¿verdad? Porque claro, yo estoy convencido que el equipo de gobierno está muy interesado en beneficiar a todos los costarricenses y a todas las empresas, pero también hay riesgos, ¿verdad? Si las empresas disminuyen sus utilidades esperadas, de pronto empiezan a retirarse, van a generar desempleo y podríamos entrar en problemas de alguna naturaleza. No es que vaya a ser así, es un riesgo, a eso me refiero que debemos considerarlo, ¿eh?
Entonces, yo creo que se tiene que desarrollar desde todas las perspectivas funcionales, desde las finanzas, desde el mercadeo, desde los recursos humanos, pues un análisis y un conjunto de medidas que vengan a mitigar cuál podría ser el efecto sobre la reforma fiscal. Financieramente hay muchísimos. Si tomamos todas las áreas de desarrollo financiero, yo estoy convencido que encontramos múltiples actividades. Vamos a mencionar algunas de estas medidas que yo creo que podrían ser potencialmente importantes. La primera está en función de los costos fijos. Una de las estrategias relevantes es disminuir el punto de equilibrio de las empresas, ¿ven? Porque si disminuimos el punto de equilibrio de las empresas, nosotros vamos a lograr llegar a las utilidades esperadas más rápido. Y una manera de disminuir el punto de equilibrio es a través de la disminución de los costos fijos. Claro, el otro es el margen de contribución, ¿verdad? Subiendo el precio, por ejemplo, eso sería muy bien, pero hay que tener cuidado al subir el precio, ¿verdad? Porque no lo vamos a subir por subirlo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero al interno podemos manejar esto. Y creo que hay dos costos importantes que se tienen que considerar: la estructura salarial y los alquileres. Dentro de muchos, ¿verdad? Cada empresa tendrá su estructura de costos fijos, pero estos dos a nivel de ejemplo. En la estructura salarial hay que visualizar si tenemos nosotros la cantidad de gente adecuada o tenemos más gente de la que necesitamos. O tenemos la cantidad de gente adecuada, pero tenemos una gente sobrecalificada a la cual se le están pagando recursos mucho más altos de los requeridos. Porque es que la verdad es que hay que atender la disminución de los costos y ese puede ser uno de los análisis que se pueda considerar en la estructura salarial. El despido quizá no es la recomendación, yo no me atrevería a semejante recomendación, pero sí al reutilizar esos recursos que están sobrecalificados para aumentar la productividad del negocio, es decir, redireccionar su trabajo hacia modelos de productividad novedosos, innovadores, que vengan a dar mejores beneficios a la organización. Y el otro está asociado a los alquileres, porque los alquileres ahora van a ser más caros. Y como van a ser más caros, quizá las empresas debieran empezar a valorar si nos trasladamos de alquilar, ¿sí?, a adquirir cuando sea factible, porque hay algunos que son estratégicos. Pero entonces, como la reforma fiscal nos va a dar un poco de estabilidad financiera, nos va a dar tranquilidad y nos va a dar seguridad, seguramente las tasas de interés se van a estabilizar o de alguna manera podrían también disminuir. Con lo cual, la estrategia del financiamiento para adquirir infraestructura podría ser una medida interesante que las empresas puedan adaptar y que en el mediano y en el largo plazo le venga a beneficiar y evitarse costos altos sobre alquiler. Porque al final los alquileres, como todos lo sabemos, pues estamos nosotros pagando recursos que no van a redituar y sería mejor tenerlos invertidos en nuestra propia infraestructura. Los modelos de cobranza, ¿verdad? Cambiar, esto no es nuevo, nada de lo que les voy a decir es nuevo, lo que quiero es como enfatizar algo que debe ponérsele atención para esto de la reforma fiscal. El mayor rendimiento del dinero y la seguridad en la recuperación, ¿verdad? Ahora se trata de tener el dinero lo más pronto posible y darle más vueltas a ese dinero. Entonces, si nosotros podemos analizar los periodos medios de cobro y conversar con nuestros clientes, porque ahora hay que empezar a hacer muchas alianzas con clientes y proveedores, pues de pronto podríamos agilizar la recuperación. No vamos a eliminar el crédito, porque evidentemente eso es muy ilusorio, pero por lo menos reducir los periodos medios de cobro con fin de tener la recuperación del dinero rápidamente y ese mismo dinero ponerlo a trabajar, invertirlo en el muy corto plazo, ponerlo a funcionar para sacarle mayor rentabilidad al negocio. También los recursos ociosos, ¿verdad? La eliminación absoluta. Ustedes deberán tener en su flujo de efectivo en sus empresas, ¿sí?, flujos diarios, donde tengamos nosotros cuáles son los excedentes de efectivo que tendremos. Bueno, que no permanezca ningún recurso ocioso en ningún momento. Un margen de seguridad, que es lo normal que usan las empresas, pero maximizar el uso de los recursos para darle mayor rendimiento, ¿sí? Aunque sea invertirlo
en certificados a la vista, redituables, lo que sea, pero que el dinero se esté movilizando y minimizar esto al máximo. Retrasar el pago con los proveedores a nivel de negociaciones, ¿verdad? Hacer alianzas con ellos. La verdad es que esto afecta a todos, tanto al cliente como al proveedor. Entonces es una alianza para que nos colaboremos entre todos y ojalá que ese periodo medio de pago nosotros lo podamos ampliar para tener mayor beneficio de utilizar ese dinero en el beneficio de la organización. O sea, que no es dejar de pagar, obviamente, no vamos a decir que se deje pagar por pagar. El sistema de costos también, ¿verdad? A ustedes les parecerá increíble, pero todavía hay un montón de empresas que no tienen un sistema de contabilidad de costos. Entonces, al no tener ese sistema de contabilidad de costos, las decisiones se toman por experiencia, lo cual es muy valioso, se toman también por evaluación de la competencia, pero no tienen claramente estructurados cuáles sus costos internos. Ahora, recientemente hicimos un trabajo en varias empresas de Guanacaste y bueno, la idea era irles a potenciar el análisis de costos, pero nos encontramos de que no tenían sistema de contabilidad de costos. Al final se direccionó el trabajo hacia el montaje, construcción colectiva con ellos. Entonces, esta variable es muy importante, que la gente ya no debiera poder subsistir en la empresa sin sistemas de contabilidad de costos que le permitan identificar cómo está. Las carteras de inversión también, ¿verdad? La seguridad es muy importante, pero sí que hay empresas que solo invierten en valores absolutamente seguros. Nos quedamos solamente con estas inversiones de títulos valores del Estado, por ejemplo, que son absolutamente seguros. Y hoy le damos otras alternativas que sean más rentables, evidentemente más riesgosas. Entonces ya las empresas deberán ir creando esas estrategias, esos portafolios de inversión donde arriesguemos un poquito más con el fin justamente de rentabilizar un poquito más y que esa rentabilidad contribuya al cumplimiento de esa utilidad esperada que se nos va a ver afectada por el exceso de impuestos o los impuestos adicionales que estemos pagando. Igual las alianzas, ¿verdad? Sí. Quizá llega el momento donde la empresa dice, bueno, ahora necesito yo muchísima lealtad de mis clientes, pero también necesito mucha lealtad de los proveedores. Entonces, ¿por qué no pensar en generar alianzas estratégicas con ellos? Integrarse, ¿sí?, verticalmente, de tal manera que los proveedores y los clientes sean parte de mi empresa. Obviamente respetando los conceptos de los precios de transferencia, ¿verdad? Pero que podríamos pensar también en eso, vamos a asegurarnos clientes y vamos a asegurarnos proveedores para una adecuada gestión en el mercado. La renegociación de deudas igual, ¿verdad? Sí, ese montón de deudas que una organización puede tener con diferentes tasas de interés, con diferentes instituciones, ¿ven? No tenemos un socio financiero, porque estamos con mucha gente, entonces nos tratan igual que a mucha gente. Si tenemos un socio único, puede ser único, no necesariamente, pero que nos dé tratamiento especial, podemos beneficiarnos. Y si refundimos todas las deudas, ustedes lo saben mejor que yo, refundimos todas las deudas en un solo crédito, lo tiramos al plazo más largo que mi socio estratégico en el Finanzas me lo dé, de pronto voy a tener un muy buen beneficio porque voy a bajar los intereses que vamos a pagar, la cuota va a ser más pequeña y eso nos ayuda a solventar el pago conceptualmente adicional de los impuestos. Entonces, prestar mucho cuidado a las pérdidas cambiarias, ¿verdad? El concepto de que todos conocemos, ¿verdad? Nosotros trabajamos en colones, ¿sí? Generamos colones, entonces endeudémonos en colones, ¿sí? Para que evitemos estas fluctuaciones que se están dando. Claro, nos puede beneficiar o nos puede afectar. Creo que hoy el dólar estaba aquí a 607, 600 algo, por ahí estaba, ¿verdad? Pero hace poco estuvimos a 620. Una de las empresas que trabaja con nosotros en el TEC, en los procesos de capacitación, en la infraestructura que tenemos, me contaba, pues tratamos de negociar el alquiler que estamos pagando, porque claro, el incremento fue muy importante, y entonces me decían, no, pero si ustedes no tienen problemas, nosotros debemos 80 millones de dólares. Entonces imagínense el impacto de pasar al dólar a que fue a 620, estuvo por ahí, si debe 680 millones de dólares. Y esta, que no se puede olvidar, por supuesto, sí, esta sería genial si yo simplemente digo, hey,
suben los impuestos, suben los costos, subo de manera proporcional los precios, ¿verdad? Entonces yo digo, si a mí los costos se me incrementan en un 15%, pues subo el precio en un 20% y ahí le saco incluso mayor rentabilidad. Eso es muy fácil de decirlo, ¿verdad? Pero las implicaciones sobre las compras y sobre la competencia son relevantes. Entonces, no es tan sencillo, pero sí hay que considerar el ajuste de los precios para poder compensar de alguna manera el incremento que vamos a tener nosotros en los costos asociados, ¿sí? Ven, pueden haber muchas cosas más del área financiera, pero quería aprovechar también para conversar algo con ustedes sobre lo que desde el punto de vista de marketing podemos desarrollar. Y aquí veo un experto en mercadeo, profesor mío de la universidad, así es que en el campo de la mercadotecnia, pues yo pensaría en la diversificación y en la internacionalización, ¿sí? En la primera es que, claro, si yo quiero vender el mismo producto y se lo quiero vender a la misma gente y tenemos estas disminuciones en el poder adquisitivo y tenemos estos costos incrementales en la empresa, quizá no lo vayamos a lograr, ¿verdad? Entonces hay que pensar en la diversificación de productos y la diversificación de los servicios. Y en los mercados locales igual, que si yo vendo solo en el área metropolitana, debería pensar ahora de vender también en las áreas regionales de Costa Rica. Si solo estoy en el área regional, deberá pensar también vender en el área metropolitana. Es decir, tengo que empezar a diversificarme. Ahí es donde la innovación es muy importante, ¿ven? La innovación no solo es en marketing y en finanzas, es en todo, pero que haya gente pensando, analizando, investigando internacionalmente qué es lo que se está haciendo y generando un modelo interno donde todo el mundo contribuye a la generación de ideas, ¿ven? No empleados que solo lleguen a hacer lo mismo de todos los días, sino que lleguen todos los días pensando en cómo mejorar lo que la empresa está haciendo. Y bueno, la internacionalización por defecto, ¿verdad? Sí. Puede ser que nosotros nos quedemos solo en Costa Rica, pero Costa Rica es un mercado muy pequeñito, ¿sí? De hecho, Estados Unidos es un mercado muy pequeñito para los norteamericanos. China es un mercado pequeñito para los chinos. Ahora, el tema es que los mercados son globales y los clientes son globales. Nosotros tenemos nuestros clientes no en Costa Rica, sino en el mundo. Entonces hay que ir por ellos. Si aquí vamos a tener problemas con los impuestos, ya Costa Rica ustedes saben que es un país caro, ¿verdad? Es decir, todos conceptualizan afuera que Costa Rica es un país caro, ahora va a ser más caro. Entonces tenemos que pensar en ir por clientes de otras latitudes, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ellos? Bueno, ustedes escogen, ¿sí? Puede ser una combinación, podríamos hacer franquicias. Entonces, ¿está nuestra empresa preparada para hacer franquicias o queremos nosotros hacer una franquicia? Bueno, hay formularios, hay metodologías donde uno se da cuenta, ¿sí? Si nuestra empresa está preparada. ¿Ven? Hay una serie de documentación, el Consejo Nacional de Franquicias lo tiene, hay empresas que son consultoras en la formulación y desarrollo de franquicias, no sé si hay alguien aquí que trabaje en eso, pero hay empresas en Costa Rica que ayudan a las organizaciones. Las universidades también podemos colaborar en eso, la Escuela de Administración de Empresas tiene ahorita una maestría donde hay un curso de internacionalización, y muchas otras universidades también. Entonces, primero nos definimos si estamos preparados para hacer franquicias. Eso es un diagnóstico. Si estamos preparados, genial. Si no, hay que hacer un plan de acción para llevarnos a las condiciones óptimas para hacer franquicia. Y después se hace el modelo de franquicia para poder lanzarlo y determinar quiénes van a ser las personas que van a trabajar con nosotros en el modelo de franquicia fuera del país. Y entonces, si ya no nos da en Costa Rica, pues tenemos que irnos a ampliar. ¿Saben que hay empresas que nunca se han preguntado si ellos se pueden internacionalizar? De pronto quieran, pero no se lo han preguntado, porque es muy riesgoso, porque es muy costoso. Bueno, de pronto llegó el momento de preguntárselo. Si no es por franquicias, entonces inversión extranjera directa, ¿sí? ¿Por qué no vamos a Panamá a montar un centro de distribución de nuestros productos nosotros mismos, con recursos propios, ¿sí? Con nuevos aliados panameños, por ejemplo, ¿sí? O con nuevos aliados costarricenses que nos ayuden allá. ¿Por qué no nos vamos a instalar en Panamá?
¿sí? Les iba a decir Nicaragua, pero ustedes me van a decir ya por qué no nos instalamos en Nicaragua. Pero en Panamá, por ejemplo, es un país interesante para instalarse. Les digo de ejemplo, ¿verdad? Pero hay empresas que se han internacionalizado ya, empresas nuestras en Europa, en Estados Unidos, que han dado el paso y que les ha ido muy bien. Y aquí en Costa Rica, CINDE puede apoyar muchísimo, ¿sí? Procomer también puede apoyar muchísimo ese proceso. Y si no es por aquí, porque esto es bien caro, ¿verdad? Esto es muy laborioso, pero no es tan caro. Esto es extremadamente caro, obviamente, la inversión extranjera directa. Pero luego está la exportación, que tenemos a Procomer y a CINDE también, que hacen excelente trabajo con las pymes, pero también lo hacen con la mediana y la gran empresa. Hay un curso que se llama Generando Exportadores, entonces ahí podríamos ir aprendiendo sobre el modelo. No va a CINDE, lo atienden, dice que quiere exportar, le hacen un diagnóstico y lo vuelven para la casa a trabajar seguramente, para preparar sus productos y servicios para la exportación. Pero ahí por algo se empieza y quizá esta reforma nos lleve a pensar en la internacionalización y sea una vía de desarrollo para cualquiera de las empresas que nosotros trabajamos. Entonces, desde la perspectiva del mercadeo, la diversificación y la internacionalización son dos áreas en las cuales debiéramos analizarlo, debiéramos pensarlo. Debemos tener esas encerronas con la gente que sabe de nuestra empresa, invitar a expertos que nos colaboren con estos dos modelos y ver si de alguna manera hay una viabilidad de que nuestra empresa ingrese. Pero también hay que pensar en esto, ¿verdad? Sí. Igual tenemos muchas empresas que siguen utilizando solo el marketing convencional. Y el marketing convencional no está obsoleto. Es decir, sería muy engañoso decir que está obsoleto. No, tiene que complementarse. Es decir, si nosotros queremos seguir gastando 4 millones de colones en una página de La Nación, o gastar 1 millón de colones por minuto en las televisoras, podemos seguirlo haciendo. Si queremos seguir transmitiendo los anuncios comerciales y todo esto está muy bien, pero de pronto hay que ver ese presupuesto de marketing, que usualmente es bien alto, ¿sí? Y hacer una segmentación, ¿sí? Una clasificación e invertir un poco en el marketing digital. Y eso nos puede hacer que nuestra rentabilidad aumente. Y saben que el marketing digital ha demostrado alrededor del mundo que es muy exitoso. Supongo que algunos de ustedes lo usan aquí, pero se le llega muy bien a los clientes. Claro, no es solo Facebook, ¿verdad? No es que yo mando un anuncio en Facebook, es toda una estrategia. Nosotros en el TEC tenemos un curso que le llamamos especialista en marketing digital, por ejemplo, y los funcionarios que van ahí de las empresas salen expertos en toda la dinámica, pero igual hay un montón de empresas asesoras en este campo. Y nosotros ya deberíamos tener en nuestras organizaciones un community manager que nos ayude con todo este modelo de cambio hacia el marketing digital. La diversificación de proveedores también, que lo comentábamos hace un momento, y luego hay que hablar, pienso yo, también del rediseño de empaques y de los modelos de entrega, cómo estamos haciendo nuestras entregas. Rediseño de empaques porque tenemos que buscar nuevos sistemas en toda la comercialización, pero que sean más baratos, ¿ven? Aquí sí hay que hacer un análisis entre la calidad, lo bonito y el costo, ¿sí? Y a veces nosotros por el tema de la calidad estamos utilizando empaques o sistemas de entrega, sistemas de distribución que son extremadamente costosos. Entonces regresar un momentito al análisis y buscar alternativas que sean financieramente más atractivas para la organización. Ven, todo está muy dirigido hacia los costos, claro, porque nosotros por la vía de incrementar el precio de venta no es, podemos incrementar los ingresos a través de la diversificación, de la internacionalización, pero no solo nos podemos basar en el precio porque el mercado va a tener menos poder adquisitivo. Desde la perspectiva de los recursos humanos también me parece que deben haber algunas acciones importantes. Primero, la identificación del personal, ven. Ese funcionario que viene, hace su labor, tiene su salario, cumple a cabalidad, es un buen empleado excelente, pero ahora lo necesitamos identificado, lo necesitamos total y absolutamente permeado con la problemática de la organización, que esté involucrado 100%, y eso se hace a través de la comunicación, no hay de otra, no se me ocurre otra forma. Es que tenemos que informar al empleado de cuál es la situación de la empresa.
y hay que pedirle retroalimentación a ese empleado para que sea parte de la solución y que se integre, seguramente con algún beneficio que él visualice en el corto plazo. Permear la innovación, que es lo que les decía hace un momento, que haya un equipo innovador, que todo el mundo sepa en la empresa, que tengamos esa estrategia. Hay gente que le parece como que es muy exagerada y todo esto, pero tener esos carteles de motivación, de innovación, de creatividad, de desarrollo por todo lado, los mensajes, las contribuciones de los empleados, lo que se ve en físico, pero lo más importante es de contenido, hacer esos trabajos colectivos con los empleados que los lleven a generar ideas, y si no, a no oponerse a la implementación de las ideas, ¿ven? Porque cuando uno involucra a la gente se siente parte de ellos, pues se resiste menos al cambio de la implementación. Participar al personal en las soluciones, es lo que les decía, ¿verdad? No les digamos qué tienen que hacer, simplemente no quitemos los beneficios y ya, o no les digamos que tenemos un problema y esta es la solución, sino que ellos participen y que se sientan parte realmente de la organización. Claro, no hay de otra, cambiar del capital humano a la tecnología. No significa tampoco echar a todo el mundo y traer tecnología y que todo se haga automáticamente. Es una combinación de... Y los que no manejen tecnología hay que capacitarlos en la tecnología, ¿sí? La sustitución de la tecnología es extraordinaria, ¿verdad? Ustedes han visto que hay una proyección importantísima, un porcentaje superior al 50% de las actividades que hacemos los seres humanos que van a ser hechas por la tecnología en cuestión de 5 años. Bueno, hay que capacitar a la gente. Ya los jóvenes, los muy jóvenes, ya traen ese ADN, pero hay una población importante que está en nuestras empresas que le va a costar más, y entonces hay que capacitarlas, hay que motivarlas y hay que redireccionarlas en el caso de que se necesite. Pueden haber conflictos laborales, hay que prepararse, porque claro, yo no sé cuántos beneficios tienen ustedes en sus organizaciones. Son públicas, son privadas, pero siempre hay beneficios para los empleados. Esos beneficios son los primeros que se van a poner en la lista de evaluación, ¿verdad? Entonces, seguramente parte de la solución de la empresa es disminuir o eliminar algunos beneficios. Entonces eso va a generar roces, va a generar conflictos. Y cuando nosotros estamos buscando identificación y estamos buscando que participen, pues los conflictos no ayudan. Así es que hay que prepararse con modelos para poder trabajarlos. Ven, en esto hay especialistas en manejo de conflictos, no sé si tenemos alguno acá, pero esto se trabaja bastante desde un proceso interactivo. Incentivarlos hacia la productividad, ¿verdad? O sea, no lo hagas por hacerlo, hazlo con un fin, establecer un conjunto de indicadores de productividad que todos socialicen y que todos los empleados trabajen hacia esa meta, hacia otras las áreas. Y bueno, las baterías psicométricas para mejores potenciales y desde luego el emprendimiento institucional. En el primer caso es que es muy costoso contratar gente, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero se nos va un buen elemento en la empresa, sustituirlo es bien costoso, en términos de dinero, en términos de tiempo. Entonces tenemos que asegurarnos de que cuando contratamos a alguien, pues tenga el perfil que nosotros buscamos. Y ahora buscamos gente que se identifique, que sea muy productiva, que maneje muy bien la tecnología, sí, que tenga muy buena actitud, y viene esa lista de cosas que pedimos, ¿verdad? Entonces hay que tener herramientas que nos den esto. Y saben que el emprendimiento institucional, sí, hay que convencer a los empleados, formarlos, si es necesario, en los emprendimientos institucionales, hacer premios a los que tengan ideas para mejorar la productividad del negocio, ideas para incrementar los ingresos de la organización, ideas para la reducción de los costos y darles obviamente algún beneficio sobre esas ideas y convertir a un empleado convencional en un emprendedor institucional, ¿sí? Que se quede en la organización excelente. Si se nos va con sus modelos de emprendimiento, pues qué bueno porque estamos contribuyendo a generar más y más empleos. Pero bueno, hay que trabajar en los emprendimientos institucionales. Otros elementos asociados, pues estudios socioeconómicos para reducir la rotación del personal, los costos de contratación, la demanda de procesos. Y lo que les decía ahora, estudios de salud que nos identifiquen cuál es el mejor empleado.
Esta parte es fundamentalmente ponerle mucha atención a que cuando vamos a contratar a alguien, lo contratemos con el perfil que la empresa necesita y que se nos quede dentro de la organización. Otros elementos asociados al área de recursos humanos, pues sí, el outsourcing, ¿verdad? Es una de las áreas para disminuir los costos financieros de las planillas. Entonces, pues ya hay que pensar, ya las empresas lo están haciendo, ¿verdad? Muchísimas empresas están en este modelo, pero quizá por los efectos que vamos a tener, más organizaciones van a entrar en el outsourcing, en servicios, sí, fundamentalmente en seguridad, en limpieza. Ya la empresa definirá lo que es estratégico y lo que no. No digo que sea lo mejor, porque esto tiene una gran cantidad de implicaciones internas, pero bueno, es una de las cosas que hay que analizar. Los perfiles de puestos para disminuir la planilla también, ¿verdad? Lo que les decía al inicio, de pronto tenemos más gente, ¿sí? O más calificada de lo que necesitamos, o a la inversa, menos calificada de lo que necesitamos y por eso se afecta la productividad del negocio. La motivación del empleado, ¿verdad? Hay que trabajar muchísimo en esto, la motivación de los empleados. Hay expertos, especialistas en motivación y liderazgo que nos pueden ayudar con esto, ojalá lo tengamos dentro de la organización. Por ejemplo, si nosotros le damos participación accionaria a nuestros empleados, aunque sea pequeñita, ¿sí? Y los convertimos en partes de los accionistas de la empresa, la actitud del empleado evidentemente va a cambiar. Va a cuidar los costos, va a ser más creativo, más innovador y ya se va a sentir como parte de la organización. ¿Ven? No le vamos a dar el 50% de la empresa, eso no es la idea, pero ustedes saben que las empresas dan proporciones pequeñas a los empleados y los identifican con el negocio. Pero si no queremos eso, entonces hagamos un plan de beneficios a través de beneficios complementarios. Bonos, por ejemplo, bonos de rendimiento. Ahora que se habla tanto de la evaluación del desempeño en el sector público, pues también establecer un sistema de evaluación del desempeño que tenga algún beneficio para los empleados. Entonces, nada, que si alcanzamos un nivel de desempeño X, pues tenga una bonificación en billetes y monedas, que es lo que más motiva a la gente. De hecho, nosotros tenemos un laboratorio de economía experimental y el laboratorio se basa justamente en el incentivo y los experimentos los pagamos con billetes y monedas, porque no importa si uno se gana 1,000 o 10,000 pesos, el hecho de ganar dinero es un motivador extraordinario. Obviamente, de corto plazo, porque si le damos esto, después lo adquieren como un derecho y ya no motiva, pero es que esos efectos son importantes a considerar en el espacio. ¿Ven? Entonces, en general, yo pienso que las empresas se tienen que preparar para ver cómo incrementan los ingresos, cómo disminuyen los costos, ¿sí? Y esto se hace a través del incremento de la productividad que viene de la innovación. A través de nuevas formas de hacer las cosas. No podemos seguir vendiendo lo mismo a la misma gente. Tenemos que venderles más cosas y a diferente gente. Y tenemos que pensar ya en los procesos de internacionalización de la organización. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. No sé si tuvieran algún comentario o alguna consulta. Igual, si alguien quiere aportar algo interesante, porque la idea es que sea como de referencia para todos, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, don José. Muy amable Con mucho gusto. Por la exposición. Desde el punto de vista del mercadeo, reactivación económica, aumento de las exportaciones y diversificación de las exportaciones, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo está la factibilidad real para que el país se sume a la Alianza del Pacífico, a APEC Asia, que se estuvo hablando en un tiempo, y algo que creo que no se ha hablado pero que debería hablarse? ¿Cómo meterse a la ruta, valga la redundancia, a los beneficios, de la ruta de la seda? ¿Verdad? Si bien este proyecto ambicioso, pero que ya China está desarrollando con 32 naciones, Costa Rica podría aprovechar esos grandes nichos de mercado
para establecerse ahí, para hacer inversiones, lo que usted hablaba hace un rato. Entonces, ¿cómo aprovechar esa gran oportunidad de mercado para no ser beneficiado directo, porque son 32 naciones que ya están nombradas, sino de forma indirecta, ¿verdad? Y lo otro, don José, es que entre la parte de mercadeo que usted tocó, probablemente está implícito, pero como no se mencionó, se lo voy a preguntar. Es el tema del neuromarketing, ¿verdad? Que básicamente lo que dice este término es que la gente toma decisiones con base en las emociones y no en el raciocinio, y si no, que lo digan las mujeres, ¿cierto? No, pero en general, ¿verdad? ¿Cierto? No, sí, hay excepciones, pero la gran mayoría de las mujeres toman decisiones con base en las emociones. Entonces, el tema... Está bien, no hay problema. Qué lío que se metió usted. Pero sí que hablemos del tema de neuromarketing, que es muy importante para efectos de mejorar las ventas y aumentar las ventas. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Qué bronca, ¿eh? Bueno, sí, no, efectivamente, la neurociencia aplicada a procesos de negocios es muy importante. Nosotros damos un especialista en neuromarketing, justamente, y efectivamente el neuromarketing es cómo venderle a las emociones, ¿verdad? Es decir, no es venderle a la persona, sino a los sentidos de la persona. Por eso se utilizan estrategias muy interesantes. Tenemos un laboratorio de neuromarketing donde tenemos respuestas galvánicas, son como detectores de mentira. Tenemos cascos neuronales y tenemos unos equipos muy interesantes que se llaman eye-tracking. Entonces, para darle un ejemplo, los focus group que hacemos siempre en mercadeo son bien costosos también. Entonces, un focus group, llamamos a la gente, le preguntamos, a ver, este micrófono, ¿qué le parece a usted? Deme su opinión sobre el micrófono. ¿Le gusta, no le gusta y por qué? El micrófono puede estar terriblemente mal, feo, horroroso, pesado, pero la gente no se lo va a decir así. Buscará una forma elegante de decírselo. O no se lo dice para no ofenderlo. O al contrario, puede ser extraordinario y fantástico, pero seguramente con las palabras la gente no sabrá describirlo. Pero si le ponemos una respuesta galvánica, que es como un detector de mentiras, no lo es, pero es algo similar, tenemos unos cuadros de calor que miden sensaciones. La piel es nuestro mejor transmisor de emociones. Entonces, en el cuadro de calor se van sintiendo las diferentes emociones, ¿sí? Cuando alguien está muy emocionado, ¿sí? Se muestra en el cuadro de calor, ¿ven? La gente siente escalofríos cuando algo le gusta mucho, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero es un escalofrío diferente a cuando alguien lo asusta mucho. Entonces, eso lo percibe el sistema. Es un software que se utiliza para poder medir eso. Los eye tracking también se utilizan en el análisis, por ejemplo, de góndolas de productos, ¿sí? Usted puede llevar a un consumidor y decirle, a ver, ¿qué le parece la ubicación de mi producto? Y le da un tiempo y luego le pregunta. Pero los eye tracking son lentes, ¿sí? O son bandas, depende de cuál lo utilicen, en el cual el consumidor le da 20 segundos, ¿sí? En el laboratorio le damos 20 segundos a 20 personas y todo se graba en un software especializado. Entonces, esos 20 segundos, los ojos, la vista, se dirige a lo que más le interesa, ¿sí? Y se marca claramente qué es lo que más está viendo ese consumidor. Entonces, esa es la posición donde debe estar nuestro producto. Eso es neuromarketing. Por eso él decía que sensaciones. Y sí, efectivamente, es una de las medidas que debiéramos también establecer, migrar hacia la neurociencia aplicada a procesos de negocios. Ahora hablamos de neuromarketing, pero hay neuromanagement, neurofinanzas, neuroeconomía, y saben, tuvimos ahora una jornada de neuro donde vimos un tema que se llama neurogastronomía. Entonces, claro, es el sentido del paladar, ¿sí? Cómo engañar al paladar para que el consumidor se sienta atraído hacia nuestro producto.
y hay un par de muy buenos restaurantes que están resolviendo ese tema. Así es que sí tiene razón, esa es una de las áreas. Bueno, con respecto a lo otro que usted preguntaba sobre la Alianza del Pacífico, hasta donde yo entiendo, no es un interés de Costa Rica. Ahora tuvimos un congreso internacional aquí en Costa Rica, CLADEA, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, y se hizo una mesa de eso. Me pidieron que lleváramos a alguien de Costa Rica y estuve tratando con los diferentes ministerios y no tuve respuesta. No es un tema que se esté en la agenda prioritaria del país. La gente del Cono Sur sí está evidentemente muy identificada con eso, lo vimos en Medellín en el 2016 y sí hay muchísima interacción. Con respecto a nuestro país, para poder internacionalizarse, que es otra área, yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones. Así es que entrar nosotros en diferentes organizaciones como la OCDE o las que usted mencionaba, creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, señor. ¿Cómo ustedes tienen concebido? Muy buenas noches. ¿Cómo ustedes tienen concebido a la innovación? Esto lo consulto porque ha prevalecido en esa comprensión de innovación la visión schumpeteriana. Entonces, ¿cómo ustedes en el Centro de Investigación del CIADET entienden este gran reto de innovación? Bien, muchas gracias. Bueno, una de las líneas del Centro de Investigación es justamente la innovación empresarial. Y hemos pasado por lo que llamamos corredores de innovación. ¿Quiénes están innovando y cómo están innovando? La percepción de innovación para nosotros es el mejoramiento continuo de procesos y servicios, ¿sí? Procesos y servicios y productos. Es decir, que innovamos porque hacemos un nuevo producto o porque mejoramos un nuevo producto o un nuevo servicio, pero también en los procesos internos de la organización, ¿ven? Se puede mejorar en las finanzas, en el marketing, en el recursos humanos. En general, es como hacer algo nuevo, diferente, o tomar lo que hay y hacerle procesos de gestión que lo hagan más atractivo hacia el consumidor y que tengamos más éxito en el mercado. En ese proceso, por ejemplo, el testeo con neurociencia es muy importante. ¿Ven? En Barranquilla, en la Universidad del Norte de Barranquilla, también en Lorraine, en la Universidad de Lorraine en Francia, hay un laboratorio de innovación. Y vean lo que hacen ellos. Toman al empresario, ¿sí? Que nosotros ojalá que lo tengamos en Costa Rica. El empresario llega con su producto, entra a una sala. Esa sala es de diagnóstico. En esa sala se toma el vaso y se estudia con un experto de la universidad y los mismos funcionarios de la organización qué tal está ese vaso y qué podemos hacer para mejorarlo. Una vez que están las ideas, se pasa a una siguiente fase que se llama prototipado. Es decir, ya vamos a construir el nuevo vaso. Para esto hay herramientas como impresoras láser en 4D que les ayudan a hacer esos procesos. Cuando el nuevo vaso está construido, antes de lanzarlo al mercado, se pasa al testeo. Y el testeo es justamente con herramientas de neurociencia, para que cuando llegue al mercado llegue debidamente valorado. Seguramente en el testeo verán que el consumidor tiene observaciones sobre el nuevo vaso, entonces se regresa. Ven, eso es un proceso de innovación muy interesante. Ojalá que nuestras empresas, que es lo que le decía, hagamos ese ejercicio, ¿sí? Regularmente. Tomemos nuestros productos y servicios, veamos cómo hacerlos mejor, construyámoslos nuevamente y luego los revisamos con nuestro consumidor. Señor. Gracias. Pero ¿cómo hace uno cuando el suelo no está parejo, cuando la cancha está dispareja, cuando unos pagamos impuestos y cuando otros que no pagan impuestos tienen mayor capital de trabajo disponible para poder invertir? Pues sí, ¿verdad? Sí, usted tiene razón, ¿verdad? Hay una realidad, ¿verdad? Ojalá que todos tuviéramos las mismas condiciones. Yo veo al Estado, yo para nada soy de un partido político en particular como para que esté hablando bien o mal, pero el MISID ahora lanzó, de pronto ustedes saben, el proyecto PIN, que es el proyecto de innovación y de gestión. Eso tiene muchos años. La gente no lo usa mucho porque es bien complicado de entrar ahí, pero ahora sacaron $2 millones para las empresas.
Las empresas podían participar con fondos para la innovación. Ven, si usted tiene la idea de hacer ese nuevo vaso, porque usted hace vasos, usted puede ir al MISIF y participar en los proyectos del PIN. Y le pueden dar, por ejemplo, le voy a contar de uno que es el 123, el modelo 123, donde se enlaza la empresa con un centro de investigación. Usted escoge el centro de investigación que quiera y le pueden dar hasta $150,000 o más para hacer ese proyecto de innovación. Saqué algunas alternativas. Hay fondos internacionales también que podrían accesar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano y apoyarse. Pero sí, hay una realidad, ¿verdad? Hay gente que tiene mejores condiciones que otras, gente que paga más impuestos que otros, por supuesto, y entonces ante eso pues son parte de las variables del mercado. Lo que sí le digo es que hay opciones, no son fáciles, ¿verdad? Para nada. Ingresar a ese proyecto, nosotros ingresamos apoyando una empresa de presentaciones digitales de alta tecnología en el área de agroeconomía y nos llevamos 2 meses preparando el proyecto y va por fases. Formulario 1, formulario 2, formulario 3 y prácticamente le hemos hecho un plan estratégico a esa empresa y los dueños de la empresa han pasado tiempo completo llenando formularios. No es fácil, pero algunos fondos de ahí. Les recomiendo revisar, para los que tengan interés, el programa PIN del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque hay dinero ahí, $2 millones que no creo que puedan adjudicar porque es tan complicado que hay gente que no le ha dado tiempo de hacerlo y dieron 2 meses para prepararlo, así es que esos fondos seguramente los volverán a lanzar posteriormente. Bueno, listo entonces. Muchísimas gracias por la atención. De verdad fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias a usted, don José, por esta amplia explicación. Yo quisiera, en nombre de la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva, entregarle este certificado de participación, igual que esta pintura. Muchas gracias, don José, de verdad. Le damos otro fuerte aplauso, don José, por favor. De todos estos temas y demás, ahora que decía don José, el tema de redes sociales, uno de los puntos que hemos intentado pues darle un giro, un vuelco en el tema acá en el colegio es precisamente a las redes sociales de nosotros. Entonces yo quisiera preguntarles así muy rápidamente, ¿cuántos de ustedes nos siguen a través de Facebook? Si me ayudan levantando la mano. Ok, muchas gracias. ¿Y cuántos tienen Facebook y no nos siguen a través de la página? Vamos a ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces les voy a dejar una tarea. La tarea es buscar Colegio de Ciencias Económicas y darle me gusta. Entonces ahí se van a dar cuenta de las actividades que también estamos haciendo y de algunas dinámicas que hacemos estrictamente también a través de redes. También estamos utilizando Twitter. Lo que pasa es que no muchos costarricenses actualmente están en esa plataforma, pero en dado caso de que alguno de ustedes tenga Twitter, la cuenta del colegio es @colegiocsr, por si desean seguirnos por esa vía también. Estamos recopilando las ponencias, sí, nos han hecho la pregunta ya en un par de ocasiones. Estamos recopilando las ponencias porque sí parece pues valioso e importante, ¿verdad? Que puedan tenerlas. Todo el registro de igual manera está quedando grabado en video a través de Facebook Live, entonces eso no se va a borrar, eso queda ahí. Incluso las vamos a transportar, por así decirlo, a nuestro canal de YouTube, porque la idea es que también tengan el recurso visual por si en algún momento pues desean observarlas. Vamos a continuar ya ahora sí con la conferencia.